señora Esperanza, o sea, Nubia Calderón. Con Nubia Calderón sí, lo hemos dicho públicamente hace mucho tiempo, no es la primera vez que lo decimos. Ella vino en el año 2001 a Lima, venía de Bolivia. En ese entonces el gobierno de Colombia estaba negociando con la FARC una solución política al conflicto armado de ese país y venía a pedir apoyo para que ese proceso no se pudiera tener resultados felices. O sea, ¿ustedes sabían que Nubia Calderón era representante de las FARC? Ella venía como representante de las FARC, en esas condiciones, cuando esta organización era reconocida como una fuerza beligerante por gobiernos, incluso Naciones Unidas. Y aquí conversó con autoridades del gobierno, con congresistas, porque... Pero Alberto, ¿usted seguiría llamando a la fuerza beligerante? Ya no, pues la situación ha cambiado. Me refiero al 2001. Pero en el 2001 las FARC seguían siendo las mismas, eran las mismas, quiero decir. Pero en esa época secuestraban... Claro, pero en esa época estaban negociando y buscando una salida política y había que apoyar esa salida política. Las cosas cambiaron después. Y de allí en adelante nunca más supimos ¿Y ahora usted de la señora hace un deslinde de las FARC? Con sus métodos, desde luego. Nosotros no podemos... No con su ideología, sino con los métodos. Respetamos la ideología de las gentes, cualquiera que sea, pero los métodos, las actitudes, eso es lo que importa. Los secuestros, por ejemplo, no es concebible en una acción de quien se considera revolucionario. La lucha armada sí. En Irak está resistiendo de la forma que están haciéndolo porque son agredidos. Por lo tanto, no se puede decir, yo condeno 100%, pueden haber circunstancias que No toda lucha armada es terrorismo. En el caso de Irak, ¿cómo podemos calificarlo? Por eso estoy preguntando. En el caso de Afganistán. Por eso hay que ver el contexto histórico, el contexto concreto. César Barrera Bazán también ha sido implicado en toda esta trama, en esta investigación supuesta de la DIRCOTE, que ha sido además entregada a algunos medios de comunicación que la han divulgado como si fuera el Evangelio. En fin, César Barrera Bazán, ¿tiene algún contacto con las FARC? Es nuestro partido, Patria Roja, de conjunto, yo soy uno de sus dirigentes. Y lo que debe llamar la atención e indignar es que se presentan concertadamente argumentos o descubrimientos que no son tales. En 5 oportunidades han habido campañas de este tipo. Y en las 5 oportunidades se han expuesto como producto de investigaciones, entre comillas, unos refritos rotundos, ¿no? Y unos despropósitos completos. Por ejemplo, una señora que antes fue militante de izquierda y su marido fue un trotskista furibundo, hoy es una suerte vertedero del servicio de inteligencia y nos está agrediendo no solamente con ese tipo de información, sino agrediendo a nuestra inteligencia. ¿A alguien se le puede ocurrir de que, y si uno quiere hacer un despropósito terrorista, un concierto terrorista con una embajada terrorista, va a ir a un local público? Es un absurdo. Pero además miente esa señora, es dirigente de izquierda, hoy tránfuga en la ultraderecha, ¿no? Por ejemplo, miente y manipula al no presentar la filmación completa. ¿Por qué no presenta la filmación de don Nubia Calderón de que entra al aeropuerto, se entrevista con congresistas, da entrevistas de prensa en el Congreso, se entrevista con centrales sindicales, con líderes políticos y también con nosotros? ¿Por qué presenta solamente una cuestión con Patria Roja como si fuera sospechosa? Y eso nos pretende hacer creer de que es producto de su investigación, cuando esa parte de la filmación la han presentado por 5 veces, o sea, es un recontra refrito en ese terreno. Ahora, en la computadora de Reyes efectivamente se encontró, aparentemente, entre otros, este correo. De acuerdo en que luego del 27 Ricardo parta a Perú para entrar donde Corbata a organizar el guardado. El guardado, dice. Bueno, la policía colombiana, la inteligencia colombiana, entre comillas, dice que el guardado podría ser parte de los fusiles que Vladimiro Montesinos les vendió a la FARC en la famosa Operación Siberia. Bueno, pero eso tendría que decirlo lo de la FARC, no tenemos nada que hacer en ese asunto, ¿no? Lo que pasa es que ese mismo programa del día lunes, que pretende mañana pasar el segundo capítulo de una película tantas veces vista, ¿no? Presenta primero un cuadro tremebundo de lo que es la FARC, y nosotros qué tenemos que hacer con lo que hace o no hace la FARC en ese terreno. Lo que miente ella es de que estos correos tienen que dar pues cuenta en Reyes o al difunto, los de la FARC. Nosotros no tenemos nada que hacer en ese entierro. Pero el otro tema es que miente y saca de contexto esa relación que no la desmentimos.
el Canal 5 en Panorama también difundió la entrevista que tuvo esta señora en el Congreso con congresistas y que se peleaban las fotos. Eran momentos en que Reyes se paseaba por toda Europa y los embajadores de la FARC estaban en todo el mundo, porque era un momento en el cual la FARC era pues estaba en situación beligerante y estaba buscando relaciones con políticos, partidos políticos, con gobiernos e incluso... Pero es cierto